Y bueno, les quiero presentar mi más reciente libro, que es El sueño en el que me sumergí. Si algunos de ustedes ya han estado conmigo o bueno, han seguido mis redes durante algún tiempo y han seguido mi trabajo, se pueden dar cuenta que este es un libro como súper distinto a lo que generalmente hago. Casi siempre por mi labor psicoterapéutica, yo a lo que me dedico pues, es hablar de relaciones humanas, de amor, de desamor, curarte el corazón roto, volverte a enamorar. El anterior, Ni siempre y nunca, que fue sobre la soltería, la soledad, como pues hacer las paces con esta parte que a veces es muy urgente de conseguir pareja, ¿no? Y este libro, pues al final sí resulta ser muy diferente porque es la primera vez que hablo de mí, ¿no? Yo sé que hay autores que aman hablar de ellos mismos en sus libros, se les facilita mucho, pero hablar de uno mismo es muy complicado y es muy terapéutico, pero no es tan fácil, ¿no? A veces, digo, para mí es como mucho más sencillo ficcionar las vivencias de otras personas y a partir de ahí hacer otro tipo de textos que pues hablar de algo mío, que sin querer casi siempre en los libros es muy poco, no es poco común que los autores reflejemos parte de nuestras experiencias, ¿no? O sea, eso es evidente. Yo escribo y también de repente suelto algunas experiencias, me proyecto un poco en lo que escribo, eso es muy normal. Pero de ahí hacer todo un libro sobre mí pues es como súper distinto, súper diferente, porque esta fue una experiencia que me atravesó completamente. Les cuento un poco, hace un par de años yo estuve en el hospital, estuve internado, mes y medio, estuve intubado 22 días por una neumonía muy grave. Y básicamente el sueño en el que me sumergí, pues como el nombre lo indica, es justo la experiencia de lo que ocurrió conmigo mientras mi cuerpo estaba en la cama del hospital y yo me fui a otros lugares, a otros lados, pasaron muchas otras cosas fuera de mi cuerpo. Que fue una experiencia que al final para mí, o sea, sí resultó muy trascendental y muy distinta, pero no fue extraña porque yo en terapia he recibido pacientes que tienen como mucho estas experiencias. Yo soy humanista, entonces el enfoque humanista, que además tiene mucho de Carl Jung, que es este psicoterapeuta que creía mucho en la integración de las personas como cuerpo físico, alma, espíritu, la parte emocional. Pues claro que en terapia a mí me llegan pacientes que me cuentan, oye Alex, fíjate que yo viví esto, me pasó esto, experimenté estas situaciones. Y yo no puedo desestimar esas experiencias. Claro, por supuesto que hay una exploración previa en donde yo hago un test, ¿no? Para ver que no hay una psicopatología detrás, ¿no? Porque, claro, si me llega un paciente con una esquizofrenia, por ejemplo, pues sí, de repente yo creo que piensa que soy una flor. Yo creo que de repente puede pasar que sí hay pacientes que tienen una psicopatología y por supuesto que se dan este tipo de experiencias, ¿no? Pero bueno, afortunadamente en todas estas experiencias ningún paciente ha resultado positivo en ninguna de las pruebas o los test que se hacen generalmente para detectar estas psicopatologías. Casi que todos, la gran mayoría, bueno, todos, de hecho, siempre son experiencias súper vívidas, súper lúcidas. Y el punto es que a mí no me había pasado algo así. O sea, yo tengo pacientes que me han contado, oye, morí clínicamente 2 minutos y de repente me fui a otro lado y vi esto y pasó esto y sentí aquello. Y regresé y entonces recordé todo, ¿no? O pacientes que me han dicho, oye, es que yo estuve en el hospital también o conozco a alguien que pasó por una experiencia similar y me dijo que, te vamos a poner aquí, amiga, porque no sé por qué quieres estar acá, ya. Me dijo que vio a su madre, que vio a su padre, que vio a quien sea, ¿no? Entonces, cuando ya te pasan este tipo de experiencias, ¿no? En donde de repente tú ya eres el protagonista, pues resulta como sumamente esclarecedor conocer y saber cómo es que suceden estas cosas, ¿no? Que sí pasan, ¿no? Que sí hay una parte de la mente y de la conciencia que se va a otro lugar, que se va a otra realidad, que no es realmente esto que conocemos aquí. Y bueno, pues este libro al final resultó ser como muy catártico, resultó ser como súper terapéutico en el sentido de poder decir, necesito yo hacer algo, ¿no? Casi siempre cuando a mí me pasan experiencias que necesito como asimilar, pues escribir siempre es la manera en la que podemos, yo lo proceso, ¿no? Cuando yo lo escribo, entonces ya llega un punto en el que digo, pues ya lo trabajé, ¿no? Ya lo procesé, porque es más fácil, ¿no? Para mí hacerlo. Y también escribirlo porque, o sea, digo, contar esta experiencia en voz alta
todavía se siente súper extraño. No crean que me siento de lo más cómodo todavía diciendo, pues fíjate que yo me salí de mi cuerpo y me fui a este lado y pasó esto. Creo que la palabra escrita es más noble que la palabra hablada, porque la palabra hablada, o sea, una vez que lo pronuncias, ya lo pronunciaste, ¿no? Te puedes desdecir, pero ya lo pronunciaste, ¿no? Entonces, la palabra escrita me permite borrar, corregir, replantear, repensar muchas veces cómo lo quiero decir, cómo lo quiero externar, cómo lo quiero expresar. Pero al final también sirve para poner en letras pues, muchas experiencias que a veces no podemos poner en palabras de momento. O sea, yo les puedo decir que me tardé un año en hacer este libro, pero no porque fuera un año escribiendo constantemente. O sea, yo me tardé como 9 meses en planearlo, 9 meses como en hacer todo el machote, ¿no? Digamos, el guión, que ya lo tenía, porque cuando yo salí del hospital, yo le dije a mis papás, oigan, necesito una libreta porque me estoy acordando de un montón de cosas y no quiero que se me olviden. Ahora me doy cuenta que pude haber no escrito esa libreta y no pasaba nada, porque lo sigo recordando absolutamente todo. Pero... Alex, en la lectura llega un momento en que dices, me decido ir a la luz o decido regresar para no dejar como el hueco en mi familia. Uh-huh. ¿En qué punto de ese sueño decides no ir hacia la luz? Yo creo que fue en el punto, o sea, el punto, fíjate, esa pregunta me la hacen, la pregunta es, oye, ¿por qué decidiste regresar? Uh-huh, uh-huh. Yo creo que fue el punto en el que acepté que parte de lo que yo estaba viviendo era una experiencia, ¿no? A mí me daba mucho miedo regresar. Cuando tú estás en un plano de este estilo, tienes mucha libertad para decidir y para elegir cosas, ¿no? Y una de las cosas que yo me cuestionaba constantemente era si yo querría volver a un cuerpo que no iba a funcionar. Afortunadamente, pues mi cuerpo está funcionando perfectamente, pero mientras yo estaba en ese lugar, sí veía cómo mi cuerpo se deterioraba y a mí me daba mucho temor llegar a ser una carga para mis amigos, para mi familia. Me daba temor terrible terminar en un cuerpo que no iba a funcionar. Pero al final sentí una convicción muy grande porque dije, si al final tengo yo que vivir esa experiencia, porque es parte de mi experiencia humana, ¿por qué le voy a huir, no? Porque yo sentía, o sea, a mí hubo muchas veces que me dijeron, lo que decidas está bien, si quieres irte, vete, y si quieres volver también, uh-huh. Pero tú decídelo, no podemos hacer nada por ti en esa parte, ¿no? Y yo sentí que irme sería como huir, ¿no? Sería como dejar todo atrás y como decir, pues ya, me rendí y fue fácil tomar la salida más sencilla, ¿no? Y por eso regresé, porque tuve yo esa convicción interior de decir, pues si esto es algo que me está pasando y yo tengo que volver y tengo que enfrentar lo que tenga que pasar después de esto, pues lo voy a hacer, porque de lo contrario yo no sé si este sentimiento de cobardía hubiera permanecido o durado en ese viaje si yo hubiera decidido irme y no estar acá, ¿no? Nos regala en esta historia, que es una historia real, pero también ficcionada, es para que en este momento en el que estamos paremos un poco y nos demos cuenta hacia dónde vamos, no nada más como seres humanos, como individuos, sino también como humanidad, porque creo que estamos en un momento pues decisivo de esta humanidad. Entonces lo que vino a hacer Alex y muchos ángeles y muchas personas de luces justo a darnos esa esperanza que necesitamos. Yuri, gracias por tener a este ser precioso. Gracias también por acompañarme. Gracias a Nomar por estar aquí, porque es muy importante también para Alex y para nosotros que nos acompañan. Así que todo lo que enseñas también tú. Así es que yo ya me voy a callar y voy a dar la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estoy muy emocionada ya. Alex me contagió el entusiasmo, la alegría, porque además sé de carne propia que presentar y compartir un libro y hablar de esto, que escribirlo es un viaje bien profundo, pues es algo totalmente emocionante, de mucha vulnerabilidad, así que me da muchísimo gusto poder estar aquí a tu lado para poder compartir este momento maravilloso de presentarles su más reciente libro, El sueño en el que me sumergí. Alex, gracias por invitarme a presentarlo. Yo quiero decirles que hace
relativamente poco tiempo que conozco a Alex. Lo vi en una presentación en la Gandhi, ahí con su pelo naranja, no, llevaba su pelo rosado. Y la verdad es que nunca imaginé que detrás de este pelo rosado y toda esta actitud irreverente pudiera haber una amistad tan bonita, tan profunda, tan entrañable. Te quiero, te admiro mucho. Y la verdad es que ahora, después de leer tu más reciente libro, híjole, pienso que qué viaje de transformación, qué viaje de alquimia interior te aventaste a través de esta experiencia. Y bueno, me gustaría compartirles mi experiencia con el libro. Yo siempre creo que todos queremos ser felices y estar con la gente que amamos, y muchas veces pensamos que venimos a esta vida a ser felices y a disfrutar, etc. Pero de pronto la vida nos lleva y nos encuentra con experiencias inesperadas, experiencias con enfermedad, con el dolor, con la pérdida. Y eso es justamente lo que Alex nos comparte, un momento donde la muerte le da un gran regalo. Creo que dicen que la muerte siempre trae regalos a nuestra vida. A veces es difícil reconocer cuál es el regalo que hay detrás de estas experiencias que no queremos vivir, que nos llevan a rompernos, a morir a lo que somos, a lo que creemos, que nos llevan a vivir dolor, a sentir pérdida. O sea, nadie queremos estar en esos lugares, pero de pronto la vida es misteriosa y la vida es sabia, y cuando necesitamos entrar a esos sueños profundos, a esos lugares llenos de aprendizaje, pues claro que a veces nos secuestra, nunca a través de nuestro consentimiento. No nos damos cuenta cuando de pronto ya estamos inmersos en una experiencia dolorosa que nos va a invitar a un gran viaje. Y a través de los capítulos podemos entrar a ese viaje en el que te sumergiste, Alex. Y creo que una de las cosas que me parece un libro así importante para poder entender el viaje que es rompernos, morirnos y renacer. Y eso lo vivimos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos frente a ese momento donde hay que rompernos a nuestros miedos, morirnos a nuestros hábitos de estar en la vida, confrontarnos con nuestros miedos. O sea, en realidad me encanta que hayas escrito este viaje interno, porque créanme que cada uno de estos capítulos te van a llevar a valorar tu propia vida. Hay momentos en los que describes cómo sería si morimos, cómo te encuentras con la gente que amas, cómo no las puedes abrazar, cómo incluso el aire y el sol son experiencias, ¿sabes?, que en un momento de crisis, en un momento donde estás frente al miedo, hasta eso se valora. Y eso me parece totalmente, te invita el libro a decir, wow, o sea, realmente la vida, el aire, el sol, es algo que en una situación extrañas. Y bueno, no sé si quieres comentar algo, sigo yo. Sí, no, la verdad es que muchas gracias, Ana Mar, por estar acá. Es muy especial que estés aquí, te quiero muchísimo. Amigos, Amy, Amanda, estoy muy feliz de que estén acá, mis padres, gente conocida que ya vi por allá, amigos queridos, por allá está mi amigo Alan, su madre, mi querida amiga María, Sandy acá también. Estoy muy conmovido, muy feliz. Yo también creo que voy a llorar en algún momento de esta presentación. Es que es muy conmovedor ver esta sala llena después de este viaje, de esta experiencia, que la verdad es que hasta la fecha sigo procesando. O sea, como bien dice Ana Mar, sí, este libro representa esta parte de autodescubrimiento en donde uno se rompe y se vuelve a reconstruir, y sobre todo representa la parte en donde
hubo un momento en el que me tuve que cuestionar yo muchas cosas, ¿no? Este libro para mí representó la parte en donde yo, pues sí, tuve un antes y un después, ¿no? De una forma en la que casi nadie pensamos que nos va a ocurrir, ¿no? De una manera en la que de repente no te imaginas, ¿no? Casi siempre pensamos que ocurren estas cosas y decimos, no nos va a pasar, o ojalá que nunca me pase, ¿no? Pero sí pasan, porque es la vida pasando. ¿Por qué te pasó esto? Cuando me dicen, Alex, pero qué bárbaro, ¿cómo te llegó a pasar esto? Pues porque es la vida. La vida, eso es lo que pasa, la vida es eso que nos ocurre porque estamos inmersos en ella, ¿no? Y creo que regresar, estar aquí en esta realidad, en este plano, como se lo decía a los chicos creadores de contenido que estuvieron antes de ustedes, me hace valorar mucho el presente, ¿sabes? Este momento que pudo no haber sucedido, o sea, ahora me gusta mucho tener esa perspectiva de lo que pudo no haber sucedido, porque que suceda me parece una cosa muy mágica. O sea, pensar que algo no pudo haber pasado y que suceda como está sucediendo, nos da una perspectiva de las cosas muy distinta para que la vida deje de ser una inercia. A veces es como súper común pensar que la vida va a seguir siempre y que vamos a estar aquí, ¿no? Y no pasa, no es cierto. O sea, a veces la vida puede pausarse y puede continuar de otras formas, pero que estemos aquí, que la vida continúe, creo que nos da mucha perspectiva y mucho sentido, ¿no? Al final, este libro representa justo este después en el que yo integro y me reintegro muchas veces a esta experiencia, y en el que ya no doy por sentado muchas cosas, ¿sabes? Como les decía y lo he platicado en muchísimas entrevistas, yo tenía una carrera contra el tiempo, yo tenía una prisa por correr, luchar, alcanzar, lograr, y sentía que si no lo hacía la vida se me iba, y hoy me doy cuenta que yo le dije, María, creo que no nos vamos a poder ver, está pasando esto, y rápidamente me dijo, no te apures, vamos a ver qué está pasando. Y me sacó 3 cartas y una de ellas era el mago, y el mago en el tarot que ella usó traía todos sus instrumentos de alquimia, de laboratorio, y literal María fue así súper como una bala, me dijo, confía en la ciencia, punto, o sea, certero, no me dio más preámbulo, confía en la ciencia, te están pidiendo eso. Y cuando ella me dijo eso me resonó, y en ese momento algo dentro de mí, o sea, porque no fue fácil de repente, momentos antes llegó un médico a mi casa a decirnos, a mí y a mi novio, si no te vas al hospital te mueres, no pasas la noche, porque además sufrí negligencia médica, abandono médico por parte de otro especialista que me trató. Y en ese momento llegó otro especialista que había mandado el otro güey y me dijo, güey, si no te vas al hospital ahorita te mueres. Entonces en ese momento tuvimos que ver cómo resolver, llamar a ambulancia, todo. En ese todo desmadre, María y yo nos contactamos. Y ahí fue cuando me dijo, confía en la ciencia, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi novio, mis padres venían en camino, estábamos buscando ambulancia, conseguir ambulancia en esta ciudad es literal buscar una aguja en un pajar. Y ahí María me centró, ¿sabes? O sea, fue como una escena de cámara lenta en donde todo el mundo estaba corriendo alrededor de mí, buscando una ambulancia, pero yo ya no respiraba, pero necesitábamos mis cosas. Yo veía todo en cámara lenta, pero yo solo estaba con María en nuestro chat de WhatsApp, confía en la ciencia. Y todo eso lo volvió un mantra. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo a sostener esta confianza, a sostener esta parte de decir, tengo que soltar el control, ¿no? Porque salió otra carta que justamente hablaba de soltar el control, ¿no? No me acuerdo si era el colgado, creo que sí era el colgado. El 4 de espadas, y me dijo, tienes que soltar el control, ahorita no te puedes encargar de nada. Y miren, a un Sagitario con ansiedad y necesidad de controlar es lo peor que le pueden decir, porque yo soy súper controlador, lo he trabajado mucho tiempo en terapia. Creo que esa parte me ha ayudado a lograr muchas cosas, ya no me peleo con mi yo controlador, pero ahí sí me dijo, o sea, suelta el control, ya, esto no te toca, deja que los demás se encarguen. Y ahí yo tuve que aprender a confiar en los demás, tuve que aprender a confiar no solo, o sea, en mi familia, en mis amigos, en mis doctores, mis enfermeras, en la ciencia misma. E inclusive fue muy raro porque estando yo allá en ese lugar a donde me fui, las palabras de María resonaban muy cañón en mi cabeza. O sea, yo sabía que mi cuerpo estaba ahí en el hospital, pero yo desde ese plano astral decía, confía en la ciencia, confía en la ciencia, confía en la ciencia, porque también me interesaba que mi cuerpo siguiera con vida, ¿sabes? Es que yo, conforme fui leyendo el libro,
pensaba como estancias y lecciones en cada uno de estos capítulos. Y otro importante que yo observaba era la conexión con la vulnerabilidad. Porque, o sea, es verdad, confía es algo que nos falta cuando estamos frente a situaciones de mucha vulnerabilidad, donde nos encontramos con la muerte, la incertidumbre, las cosas que no dependen de ti. ¿Cómo fue y cómo es hoy esta conexión con tu vulnerabilidad, Alex, a partir de este libro y esta experiencia? Yo nunca he tenido miedo a ser vulnerable, porque yo creo que todas las personas que escribimos nos tenemos que enfrentar a nuestra vulnerabilidad. Si uno no llora llorando, si no lo escribe llorando, no funciona, ¿no? Y yo creo que te ha pasado. Sí. O sea, hay partes donde escribes llorando, ¿no? Porque te estás curando, te estás purgando a ti mismo, a ti misma. Nunca me ha dado miedo ser vulnerable, pero fíjate que sí me cuestioné mucho qué va a pasar con los demás, los que están a mi alrededor, al verme así de vulnerable, ¿no? Sobre todo cuando pues uno trata de ser como un cierto pilar, ¿no? Porque a veces nos pasa, a veces sin querer somos pilares de muchas cosas y funcionamos así, ¿no? Pero mi vulnerabilidad no me daba miedo por mí, sino por los demás, ¿no? Y yo creo que a partir de esta experiencia aprendí que no hay nada que me conecte más conmigo que mi vulnerabilidad, ¿no? No necesito ser fuerte todo el tiempo, además ya no quiero. No necesito cargar con todo el tiempo, no necesito estar en una presión todo el tiempo. Y entonces he aprendido que cuando yo más vulnerable me siento, es cuando más tengo que hacer un viaje al interior para preguntarme qué está pasando, ¿no? Porque es como, digo, tú y yo que hablamos mucho del niño interior, de las heridas, creo que es esa parte de mi yo y niño que me dice, oye, volteame a ver porque algo está pasando y tengo miedo. Con el dinero, el trabajo, con alguna enfermedad, o sea, todos libramos una batalla donde la vida nos está invitando a morir a algo. Y realmente este viaje es un viaje donde no vas a llegar a este extremo porque efectivamente es un contacto con la muerte que pone a prueba toda tu fe, toda tu fortaleza, la conexión con tu vulnerabilidad, pero realmente es un libro que te va a ayudar a pasar estos pasos hacia la transformación que no nada más están en una experiencia tan extrema, sino en la realidad de todos los días, ¿cierto? Así es. ¿Y sabes por qué? Creo que yo entendí mucho, algo que me facilitó mucho escribir el libro fue, o sea, yo me cuestioné, créanme, yo pasé largas horas frente a la máquina borrando capítulos enteros porque decía, esto es una locura, Alejandro, no puedes contar esto, es que esto es loquísimo, ¿no? Tiene que haber algo más, ¿no? Y creo que lo que me facilitó terminar este texto fue cuando yo entendí esto que mencionas, que todos somos sobrevivientes, ¿no? Y yo creo que todos hemos atravesado situaciones que nos retan, que nos rompen, ¿no? Y a veces rompernos es la única manera de volver a reconstruir todas nuestras partes rotas, juntarlas y ver qué hacemos con eso. Y por supuesto que siempre está la opción de quedarnos rotos, ¿no? O la opción de decir, pues voy a ver cómo, no entiendo cómo, no sé cómo, no tengo idea de cómo, pero junto este montón de piezas rotas mías y voy a ver cómo las pego, ¿no? Y cuando yo entendí que todos somos sobrevivientes, que todos estamos aquí por una razón, que sobrevivir a eso, que es lo que sea, es importante, yo tuve el sentido, o sea, contar todo este viaje tan loquísimo que yo tuve, toda esta experiencia de conciencia espiritual que tuvo sentido. A mí me hizo lógica, porque de lo contrario, pues yo solamente les hubiera escrito un libro de ficción, ¿no? De una historia súper fantástica, pero cuando yo lo anclé, o sea, la forma de anclarlo a este plano fue darle el significado. La razón de contar esto fue para al final decir que todos somos sobrevivientes, que sobrevivir es importante, que dar por hecho que sobrevivimos es creo que un gran error, porque lo que les decía al inicio, pudimos no haber sobrevivido a eso, pudimos no haber salido adelante, pudimos no haberlo trascendido y la historia hubiera sido bien distinta, ¿no? Y creo que darle ese sentido de que sí hemos sobrevivido, que seguimos aquí por una razón, que nos construimos a través de la historia que hemos sobrevivido, porque todo lo que hemos sobrevivido nos hace ser quienes somos hoy. No seríamos las personas que somos hoy, ni las que estamos destinadas a ser, si no hubiéramos sobrevivido a eso, ¿no? Y yo sé que a veces es muy cómodo de repente
quedarnos en la parte de decir, pero ¿por qué me pasó a mí? Pero es que yo no tenía por qué vivir esto, si yo soy buena persona. Pero es que no es por qué te pasó, es para qué te está pasando. Es para qué estás viviendo esto, qué te está diciendo sobre ti, cómo te está confrontando, qué es lo que estás aprendiendo de esta experiencia en donde de repente ya no te cuestionabas nada. O sea, sí llegó un punto y no sé, creo que esto no lo he contado a nadie, pero antes de entrar al hospital yo llevaba deprimido muchos meses y no me había dado cuenta. Yo vivía en una depresión, pero es una depresión funcional. Digo, muchas veces pensamos que la depresión es esta donde no te bañas, no comes, no haces nada, pero hay depresiones funcionales en donde la persona sigue haciendo la vida. Seguía yo yendo, viniendo, haciendo mi trabajo, mis pacientes, mis libros, etc. Pero yo cargaba una tristeza interior, ¿no? Y creo que era la tristeza de haber llegado a un punto en el que sentía que estaba decepcionándome de mí mismo, sentía que el trabajo que hacía no era importante, sentía que lo que yo había logrado no era suficiente, que quizá estaba decepcionando a más personas, que tal vez igual y lo que hago no tenía sentido. Y yo empecé a ser víctima de mí. Y yo caí en eso, y creo que eso también aceleró mucho el padecimiento, la enfermedad. Pues yo vivía triste todo el tiempo, yo era funcional, yo iba, venía y me veían haciendo mi contenido y todo, pero yo estaba muy mal, ¿no? Yo estaba por dentro cargando una tristeza que tiempo después, ya justo después de que salí del hospital, me recuperé, me regresé a esa etapa y dije, claro, es que yo estaba mal. Y a veces es muy difícil, y hubo gente que seguramente me hubiera dicho, oye, pide ayuda, pero es que yo no me había dado cuenta. O sea, yo no me había dado cuenta, ¿no? Y bueno, pues es que tampoco, uno no es infalible, ¿no? También sufrimos, aunque yo me dedique a la salud mental, pues yo también fui víctima de mí, ¿no? Y estaba yo en ese momento, y creo que a partir de eso fue cuando yo entendí muchísimas cosas. Y una vez mi mamá me contó que estando yo muy grave, no sé qué día era de la intubación, pero no estaba funcionando, la verdad es que el pronóstico era muy reservado, no estaba jalando, la intubación no estaba jalando. Y mi mamá es amiga de un señor que tiene un grupo de reikistas, esta práctica espiritual, bueno, energética, en donde se cura con la energía. Y la particularidad de este grupo de reikistas, pues es que hacen trabajo a distancia, ¿no? Digamos, ellos tienen la facilidad de salirse de su cuerpo, hacer viaje astral, y van a donde se necesite, ¿no? Y ella me enseñó la conversación de este señor. Le dijo, Julie, fuimos al hospital, a la cama tal, el cuarto tal, vimos a tu hijo, le hicimos el trabajo, pero se nos informó que, o sea, tu hijo no ha vuelto porque él está resolviendo cosas con los hombres de la familia de tu esposo. Perdón, papá. Y cuando ella me dijo eso, o sea, yo tuve un flashback muy cabrón a la infancia. O sea, yo me fui a la infancia de mi abuelo, vi a mi bisabuelo, vi a mi bisabuela María, me fui a Oaxaca. Mi abuelo es de Ixtepec, Oaxaca. Yo me acuerdo que era 1918, sí, era 1918, 1920. Yo quería saber en qué época estaba. Yo me acuerdo que llegué a un puesto de periódicos y vi la fecha, y me acuerdo que hasta pensé, no, pues Díaz falleció hace poco, porque sí, eran fechas después de la muerte de Porfirio Díaz. Yo dije, claro, y me ubiqué temporalmente. Pero cuando mi mamá me cuenta esta experiencia, y cuando yo le digo, mamá, es que esto está muy loco, porque, oye, es que yo vi a mi abuelo, me fui a la infancia de mi abuelo, vi a estos hombres que han sido parte de la historia de mi linaje familiar, ahí me hizo sentido. Yo dije, ¿cómo me pude haber puesto de acuerdo con este hombre para contar esta historia? Esto es súper loco. Esos mensajes, esto que me contó mi mamá, confirmó que yo había estado haciendo cosas, ¿no? O sea, y todavía después, o sea, 2 años después, yo sigo asimilando un montón de cosas, ¿no? Pero sí creo que al final el libro deja de ser solo mi experiencia para convertirse en un espejo de la experiencia personal de cada uno. En esas páginas creo que al final, sin querer, se convierten en un espejo para que cada persona que lo lea se espeje en sus propias batallas, sus propias luchas, sus propias victorias, sus propias historias de supervivencia, sus propios demonios internos, por supuesto, que son los más aterradores, los más difíciles de controlar. Pero yo he entendido que nuestros demonios no existen para que peleemos contra ellos, sino para que los entendamos. Y cuando los entendemos dejamos de temerles, porque lo que se entiende ya no se teme, ¿no? Entonces al final ya no es solo mi historia, y creo que eso es lo más bonito de este libro, que creo que es la particularidad que lo diferencia de mis otros textos, que creo que este libro no es solo mi historia, es la historia de todos nosotros.
Sí, la historia de esas batallas que le damos la vuelta, que huimos, nos pasamos la vida huyendo de esto que nos duele, de esto que nos confronta, de esto que somos en el fondo, pero que en realidad nos ofrece crecimiento, esperanza, verdadero poder, porque el verdadero poder está en la conexión con esa vulnerabilidad. Así es. Entonces, pues, yo les entrego este libro, les doy a ustedes esta historia. Ya no es mi historia, ya deja de ser mío. Yo siempre he creído que una vez que yo le entrego el libro a mis editoras y se publica y se va a imprenta, ya deja de ser algo mío, deja de ser mi historia, ya es la historia de ustedes. Y yo quiero y pretendo, deseo que este libro, sumergirse en este sueño que fue mi experiencia, también los haga sumergirse en sus propias historias, en sus propias batallas ganadas. Si se tienen que romper leyendo estas páginas, rómpanse, no le tengan miedo a romperse. A veces le tenemos mucho miedo a rompernos porque creemos que reconstruirnos va a ser muy difícil, pero debe dar más miedo y es más difícil vivir rotos, ¿no? Entonces, si ya estamos rotos, hay que terminar de rompernos para ver después cómo voy a reconstruirme más fuerte, ¿no? Esto me remite mucho a la parte de esta tradición japonesa en donde lo que se rompe se pega y lo pegan con pintura dorada, que se embellece, ¿no? Nuestras roturas, nuestras cicatrices nos hacen ser quienes somos, ¿no? Hay personas que me han preguntado, oye, ¿no te vas a quitar tu cicatriz de la traqueostomía? Y yo, ¿pero cómo? Si soy el niño que vivió, yo no la tengo en la frente, la tengo en la garganta y me la gané, o sea, es una insignia de una batalla que me costó un chingo. Es una novela de ficción y luego me meto a la fantasía y luego regreso a la narrativa. Sí creo que con este libro creo que abrí la puerta de explorar este tipo de temas esotéricos, más ocultistas, más espirituales, que también me gusta mucho. O sea, cuando yo no estoy dando terapia ni escribiendo, soy estudioso de estos temas, me gusta mucho. La formación familiar que traigo es de estos temas, o sea, me gusta este mundo de la espiritualidad y lo estudio, me declaro como estudioso del tema. Y creo que abrí la puerta para eso. Entonces, por supuesto que en el futuro seguro volveré a escribir algo relacionado a esto, pero sin dejar también lo otro, ¿no? Me gusta mucho explorar el tema de las relaciones humanas, me gusta mucho explorar el tema del comportamiento, de nuestras emociones. Entonces, claro que seguiré haciendo lo mismo, pero por supuesto que también exploraré otros temas. Y bueno, pues si se da un libro a 4 manos, pues como no, claro que sí. Por